Chicos, buenos días. El día de hoy en comunicación vamos a ver el tema del cuento fantástico. Empezamos. Recuerda que un cuento fantástico es una narración breve, corta, en la que se sobredimensiona, se exagera la realidad y se inserta en la historia seres pertenecientes a otros mundos, a lo paranormal, de repente. Entonces, es por esa razón que se llama cuento fantástico, porque excede los límites de la realidad. Ahí en la imagen pueden ver ustedes un GIF de Edgar Allan Poe, quien es tal vez uno de los autores de relatos fantásticos más conocidos, ¿no? Él hacía tanto relato fantástico como de terror. Ahora, un cuento fantástico se caracteriza porque mezcla lo inexplicable con la realidad cotidiana. Aparecen elementos sobrenaturales como si formaran parte de esta realidad. Por ejemplo, si es un cuento fantástico ambientado en la Edad Media, la inclusión de un dragón es un elemento inexplicable, fantástico. Si, por ejemplo, pensamos en un cuento fantástico de corte infantil, tenemos la inclusión de un lobo que puede hablar, que puede caminar como una persona en Blancanieves, ¿no? Entonces, hay elementos fantásticos que no pertenecen a la realidad, pero que participan en la historia como si formaran parte de ella. Aquí, por ejemplo, tenemos otra imagen, ¿no? Una imagen de Pulgarcito, de ese chiquitito que es tamaño de la palma de una mano nada más, ¿no? Eh, la estructura de un cuento fantástico es la siguiente. Obviamente todo cuento fantástico está encabezado por un título que tiene que ser un título atractivo, es lo recomendable, ¿no? Pensemos en títulos de cuentos fantásticos. Blancanieves y los siete enanitos, El gato con botas, ¿no? Si pensamos en cuentos infantiles, ¿no? En cuentos ya un poco más para lectores adultos, está los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Está también un cuento como el que hizo Edgar Allan Poe, ¿no? El corazón del ator, que también tiene un poco de terror, ¿no? Hay diferentes tipos de cuentos fantásticos, ¿no? Ahora, en el inicio, según lo que te ponen aquí, lo que hace el autor es presentarte los personajes, el tiempo y el espacio, ¿no? O sea, te presenta quiénes son los protagonistas de la historia, te dice también en qué tiempo ocurren los hechos, de repente no te menciona un año exacto, ¿no? Sino una referencia, ¿no? Hace mucho tiempo, basta que pongan eso y ya tú te imaginas un tiempo ancestral. Y también te mencionan el espacio o el lugar en el que pasan los hechos. Puede que sea un bosque, ¿no? El mar, por ejemplo, si es un cuento que se basa en un barco, ¿no? En la parte del nudo o cuerpo, ya tú cuentas la historia, incluyes los elementos que son fantásticos, inverosímiles, y en el desenlace ya tú resuelves el conflicto o el problema que se ubica en el nudo, aunque también cabe la posibilidad de un cuento fantástico que no llegue a resolver el problema. Entonces, esta es la estructura de un relato fantástico, ¿no? Título, inicio, nudo y desenlace. ¿Qué aspectos formales son reconocibles en un cuento fantástico? Los siguientes. Tenemos presente la llamada subjetividad del narrador. El narrador, que es quien cuenta la historia, fija su atención en el protagonista. ¿Por qué? Porque todos los hechos sobrenaturales giran alrededor de ese protagonista, ¿no? Todo le pasa a él, todo le pasa a él. Es por eso que el narrador fija su atención en el protagonista. Imprecisión de los personajes y del espacio.
Eso a veces puede pasar, ¿no? En un cuento fantástico se confunden las características de los personajes reales y fantásticos. El espacio se mueve de acuerdo con el desarrollo de los hechos para crear un ambiente inexplicable. Tú juegas con los límites de la realidad, ¿no? Incluyes seres que no pertenecen a este mundo, de repente por ahí también juegas un poquito con el tiempo. Por ejemplo, un cuento que juega con los viajes en el tiempo también sería un cuento fantástico, ¿no? Mezclado con un poco de ciencia ficción. Tenemos también la ruptura del tiempo cronológico. Sí, en la mayoría de cuentos fantásticos, los autores de dichos cuentos no te cuentan las cosas de modo lineal, sino que juegan con el tiempo, ¿no? Hay una parte en la que retroceden al pasado, regresan otra vez al presente, entonces hay un juego con el tiempo. Los cuentos fantásticos, como dice acá, suelen dar la idea de alucinación o sueño, y por esa razón se rompen los límites del tiempo real. Y también tenemos la presentación de sucesos imposibles, ¿no? Por ejemplo, los hechos inexplicables, ya sea paranormales, ficcionales, entre otros, que constituyen elementos indispensables, ¿no? En resumen, si tenemos que sintetizar todo esto, un cuento fantástico simplemente es aquel cuento en el que llama mucho la atención el elemento sobrenatural, que forja una historia imposible de creer en la realidad. Ese es un cuento fantástico. ¿Qué elementos son reconocibles en un cuento fantástico? Bueno, los siguientes, ¿no? Obviamente, como todo cuento, sin que haga falta que sea fantástico, debe haber acciones, que eh, son los hechos que el protagonista o el personaje principal realiza o lleva a cabo, ¿no? Las acciones. El tiempo, que también hace un momento mencioné, que nos ubica temporalmente en qué época ocurren los hechos. Como te dije, no hace falta que sea una época exacta, aunque sí una leve referencia, ¿no? Hace mucho tiempo, si deseas algo más exacto, hace un par de años, ¿no? Depende de ti. Los personajes, que son los seres que, ya sea reales o imaginarios o fantásticos, realizan las acciones que el cuento va a relatar. Y el espacio, que es el lugar en donde se desarrollan los hechos. Aquí, por ejemplo, les he puesto un ejemplito de cuento fantástico que se llama La misteriosa vicuña en el cerro Cumuluma. Fíjate en el título, es un poco llamativo, ¿no? En el inicio, que es el párrafo 1, te presentan los personajes, te presentan el tiempo en el que pasan los acontecimientos, te presentan el lugar en donde ocurren los hechos. Fijémonos, ¿no? Dice, por los años 70, ese es el tiempo, una caravana de viajeros, esos son los personajes, ¿no? Partió de la comunidad chajana llevando cargados en llamas carne, charqui y lana. También te han puesto ya el lugar, ¿no? Comunidad chajana, ¿no? Enrumbaron hacia los valles de la serranía de Puno, límite con Bolivia, y después de una caminata sacrificada de 3 días, llegaron a su destino. De retorno y ya con el cargamento obtenido, decidieron descansar en un lugar entre las montañas. Ese es el modo con que inician el relato. En el nudo te siguen contando las cosas, ya hay un poco más de complejidad, de repente las situaciones se mezclan, ¿no? Dice, los viajeros eran muy unidos y solidarios. Una tarde, después de acomodarse para el descanso, uno de ellos se acercó a una manada de vicuñas, sacó su arma y, sin pensarlo 2 veces, disparó a la primera que corría. El cazador fue a recoger su presa, pero se dio con la gran sorpresa de que la vicuña que había matado tenía un misterioso arete de oro.
Sin dar tanta importancia a lo que vio, se la llevó al lugar de descanso donde los demás viajeros no podían creer la hazaña de su compañero. Acá continúan con el nudo, ¿no? En ese momento, a lo lejos, a todo galope y levantando el polvo del camino, apareció un grupo de soldados montados en mulas. Sin dar ninguna oportunidad a reclamos, el jefe de estos ordenó al cazador cargar los restos del auquénido y se lo llevaron inmediatamente arrastrándolo en una de las mulas. Impulsado por su sentimiento paternal, el padre del cazador levantó su chuspa y se fue tras los jinetes. Después de un largo recorrido llegaron a una mansión desconocida que estaba iluminada con luces resplandecientes. Ahí castigaron. Después de un largo recorrido, llegaron a una mansión desconocida que estaba iluminada con luces resplandecientes. Ahí castigaron al cazador, quien de tanto recibir castigo estaba muy débil. En ese momento los jinetes empezaron a cubrirlo con el cuero de la vicuña. El padre, preocupado y cansado, se quedó dormido. Al día siguiente, los rayos del sol despertaron al pobre anciano, quien con mucha prisa se puso de pie, miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había nada de lo que en la noche había visto. Solo podía observar vizcachas que corrían de un lugar a otro en un cerro solitario, y a unos metros de él una vicuña que también parecía sorprendida de todo lo que observaba. Su única reacción fue correr al lugar donde se encontraban sus compañeros, y luego de haber recorrido un tramo, vio que la vicuña también corría tras él. Ahí comprendió que los jinetes eran los anchanchos, seres ancestrales, dueños de las vicuñas, y estos habían convertido al cazador en vicuña. Como ven, en este relato participan elementos fantásticos que sobreexceden la realidad, ¿no? Sobreexceden lo verosímil. Recuerda que lo verosímil es lo que se puede creer, ¿no? Y lo inverosímil es lo increíble. Entonces, este tipo de relatos agregan en su estructura elementos inverosímiles. Bueno, chicos, nos estamos quedando ahí y obviamente seguimos conversando sobre este tema por vía Zoom. Muchas gracias, cuídense mucho.